En el mes de abril se produce la caída de Charagua, pero también se la vuelve a recuperar Charagua. Hay una defensa férrea en esta localidad y recordemos el desplazamiento de civiles que se da. Creo, si no estoy equivocado, es la primera vez que se da, que se presenta el desplazamiento de civiles de territorio en conflicto en ese momento, pero estamos hablando de territorio boliviano, no porque los paraguayos estaban amenazando justamente a estas poblaciones. Y en el repliegue en realidad del ejército boliviano es donde tienen que ceder, ¿no? Y ahí cae Charagua precisamente, pero después volvemos a recuperar Charagua en el mismo mes, no tarda ni 10 días en poder recuperar precisamente Charagua, un lugar realmente emblemático. Y yo recuerdo que en la toma de Charagua se llevaron a la Virgen, a la patrona de Charagua, y no hace mucho la devolvieron y la ascendieron justamente a un grado militar bastante interesante. ¿Qué conoces de esto, mi querido Rodrigo? Eh, la, Charagua no fue la primera población boliviana civil capturada por el Paraguay. Hay que recordar que Carandaití, que era también a efectos de la ocupación civil de la cordillera del lago Aragua y las estribaciones orientales de esta, la población de apoyo logístico para todo esto también ya había caído en manos paraguayas. De hecho, el coronel Franco establece su puesto de mando en Carandaití. Entonces había más de una población boliviana amenazada por el Paraguay, pero Charagua era ciertamente la más grande en población. Y durante el breve tiempo que tuvo el Paraguay en sus manos la iglesia, hubo un oficial paraguayo que, viendo la desesperación en la huida, cuando se produce la contraofensiva boliviana en ese sector, se lleva la Virgen de la iglesia y le pide que si le perdonaba la vida le iba a hacer una capilla en Asunción. Y este oficial llega al final de la guerra con vida y se le hace una capilla a la Virgen de Charagua en Asunción. Y tardaron muchísimo en su casa. Lo hace en su casa. Sí, y es más, para poderla transportar llega a cortar la imagen en dos, porque era muy grande. La corta en dos, la envuelve y la traslada. Y tras muchos años después de la guerra, finalmente decide devolverla a su lugar de origen, la devuelven a Charagua, y el ejército la entroniza como patrona del ejército. Creo que le dan, si no me equivoco, el cargo de general del ejército de Bolivia a la Virgen de Charagua. De hecho, hay procesiones en las que sale con uniforme. Tiene un uniforme militar. ¿Verdad? Y justamente esta anécdota es interesante porque este oficial en su lecho de muerte en realidad pide que se devuelva la imagen de la Virgen de Charagua. Era patrona de la comunidad. Recordemos también que en Charagua el ejército boliviano intentó hacer caer la torre de la iglesia, que al final no lo logró. Entonces ahora obviamente tiene un grado militar, llega a tener el grado de general del ejército boliviano. Ha sido una virgen cautiva, ¿no? Y también en ese periodo, fue hace unos 10 años, si no me equivoco, que se devolvió la imagen, y también unas campanas. Si no me equivoco, una campana creo que no sé si era de Charagua o de otro templo, pero se devolvieron campanas. Y de eso nos reclamaban algunos paraguayos, no sé si te acuerdas, Jorge, cuando nos decían, ¿por qué no nos devuelven la bandera que estuvo en Boquerón, la bandera paraguaya? Y yo les dije, gracias por haber devuelto el tanque, haber devuelto la Virgen, haber devuelto lo que ustedes quieren. Qué bien, me alegro mucho. Pero no, yo personalmente tampoco devolvería esa bandera. Yo la he visto, está en Cochabamba, está con manchas de sangre, es muy pesada. La hemos podido ver en primer plano, pero tampoco la devolvería. No, es una bandera que nos ha costado vidas de hombres en Boquerón en julio de 1932, y personalmente tampoco la devolvería. Y obviamente uno de los comentarios dice, Lord Dani nos comenta que la
la Virgen fue devuelta porque no dejaba tranquila a esa familia de Paraguay. Eso me parece interesante. Yo no sabía que eso había sucedido, pero me parece interesante, ¿no? Y es una anécdota que realmente vale la pena comentar. Hubo una gestión de parte de los pobladores de Charagua. La Virgen fue devuelta el año 1990, antes incluso del intercambio de trofeos, y fue una devolución gestionada por la familia del oficial que se la había llevado. El oficial ya había muerto, llevaba varios años muerto para cuando se hace la devolución. La esposa no aceptaba la devolución de la imagen a Bolivia. Fueron los hijos los que finalmente accedieron a los pedidos de los pobladores de Charagua, que además contaron con el apoyo de la iglesia. Se hicieron las gestiones ante el obispado de Paraguay, el obispo de Asunción intervino también en la negociación y finalmente logró que los hijos de este mayor paraguayo accedieran a la devolución de la imagen. Pero fue el año 90. Las campanas corresponden a la iglesia de Carandaití. Y de hecho no se devolvieron todas, queda una en un museo en Concepción, que dice y que está todavía que el museo es de uno de los descendientes de uno de los oficiales que hizo el traslado de las campanas. Se devolvió la mayoría. Hubo una gestión ahí en la que participaron ciudadanos paraguayos y bolivianos, porque se consideraba que estos objetos sacros no podían considerarse como botín de guerra, sino eran producto de una rapiña de guerra. Entonces, a través de esa figura es que se logra la devolución de las campanas, excepto esta última, que estuvo en la iglesia de Concepción hasta hace unos años, y después se trasladó a un museo donde está todavía, que es un museo privado, ¿no? Es un museo del Estado paraguayo. Gracias, Rodri. Realmente es interesante conocer esta anécdota, conocer justamente esta coyuntura que hemos tenido en la ocupación de Charagua en ese tiempo, de Carandaití, Tarairí también, que fue tomada e incendiada también, pero después fue recuperada. Entonces esto nos demuestra realmente que todo lo que fue Villamontes en esos últimos 6 meses realmente ha sido muy importante para el ejército boliviano en cuanto a retomar precisamente algunas posesiones que habíamos cedido en algún momento y que habíamos logrado hacer desaparecer, ¿no? Entonces, o hacer retroceder, perdón la expresión. Eso me parece súper importante en este punto. Jorge, ¿cuál es la consecuencia a partir de lo que es justamente la retoma de Charagua? O sea, nosotros recuperamos Charagua. Primero, yo creo que es importante mencionar que Charagua solamente está en manos paraguayas. Yo diría que está... 10. No, deben ser 24 horas que está en manos paraguayas. Y parecería que es más tiempo por todo el daño que se produce, pero además los paraguayos se tomaron fotos, ¿no?, en todas las poses allá en Charagua, y inclusive Franco llegó a establecer cuáles eran sus normas de ocupación, ¿no?, sobre la población boliviana. Entonces hay obviamente diferencias en la opinión acerca, o en los escritos acerca del tiempo, pero en realidad son horas que está el ejército paraguayo, porque precisamente se produce el contraataque que cae sobre Carandaití Moza, que no es lo mismo que la población de Carandaití que habíamos mencionado anteriormente. Hay un lugar ahí cerca, en el sector norte de ese momento, que hay en ese momento la guerra del Chaco, y ahí se da que es una especie de ataque quirúrgico, es un piquete de abeja, pero que desmorona completamente todo el aparato paraguayo que existe, pues en la margen occidental del río Parapetí, y a partir de ese momento comienzan a replegarse muy rápidamente las tropas paraguayas, y la retoma de Charagua pues va a dar origen a lo que se conoce a la maniobra que se conoce como
la contraofensiva del Parapetí. Es el punto inicial. Una contraofensiva que en primer lugar va a ser parte de la gran ofensiva boliviana. La contraofensiva es parte de la gran ofensiva boliviana, y además la contraofensiva es una de las maniobras más largas, si no la más larga que hay durante la Guerra del Chaco, porque no se detiene hasta el final de la guerra. Es decir, a partir de Charagua hay un constante avance y penetración del ejército boliviano, del segundo cuerpo de ejército paraguayo, en aquel sector que es el sector norte del teatro de operaciones. Entonces es un momento muy importante, muy relevante, que da inicio precisamente a lo que se conoce como la contraofensiva del Parapetí. En el libro de Julio Díaz Arguedas, que realmente escribe mucho sobre el tema de la guerra del Chaco y también sobre todos los combates que hemos tenido a lo largo de la historia, habla de que la caída de Charagua fue el 17 de abril y comienzan los combates el 20, y efectivamente se recupera el 21 de abril lo que fue Charagua, ¿no? Entonces hay un lapso de 3 días, ¿no? Que es un lapso igual, de todas maneras breve, para recuperar precisamente una población tan importante como fue Charagua. Y a propósito el tema es de que, Maurice, esos 3 días, por si acaso, Charagua no está ocupada. El ejército paraguayo ocupa la población y se repliega, y el ejército boliviano demora 2 días en percatarse que el ejército paraguayo ya no está en Charagua. Entonces, no es que Charagua permanece 3 días en poder del Paraguay, sino que Paraguay la ocupa por poco más de un día, creo que es de un día para otro, pero es un poco más de 24 horas, pero se retira y al ejército boliviano le toma 2 días más percatarse que el Paraguay ya no está ocupando efectivamente la población, y avanza con sus tropas para recuperar el pueblo. Pero no es que Charagua está 3 días en manos paraguayas, es un error que se induce por esa diferencia de fechas entre la llegada del ejército paraguayo a Charagua y la llegada el retorno del ejército boliviano a Charagua. Pero la presencia paraguaya en la población es de poco más de 24 horas, de un día para otro.